Es normal que sintamos muchísimo más dolor si vamos ahí a Valencia que por algo lejano. 89 desaparecidos afectados por la daño. Lo que está viendo la gente pasar en Valencia. Para las personas que están sufriendo todavía, y esto puede durar generaciones. El cerebro se desarrolla sobre todo por la cooperación social. Y aún así, el cerebro predictivo, cuando has vivido algo tan intenso, lógicamente te va a avisar ante cualquier, ya no con una lluvia, con una gota de agua. ¿Las emociones afectan directamente a nuestra salud? Lo que sabemos hoy en día es que las emociones se construyen, no son reacciones. Debemos entenderlas mucho mejor para ser capaces de abrazarlas, ser capaces de integrarlas en nosotros, porque si no, pueden tomar el mando, ¿no? Hay incertidumbre en la vida, hay imponderables, el dolor, la enfermedad, la muerte. Cuando abrazamos completamente esa incertidumbre, podemos mirar el sufrimiento desde otro lugar. Yo me hice una tumba en el jardín de mi casa y era un momento duro para mí, y tal como me habían enseñado de una tradición muy poderosa, procedí a hacer la experiencia. Llevaría ya 200 o 300 repeticiones cuando hubo una noche donde ¿En serio? yo esto no se lo he contado a nadie en 20 años. Vamos a hablar de un tema, los 678 cerebros de las monjas de Minnesota. Donaron 678 cerebros de monjas después de fallecer a la ciencia. Analizaron también las cartas con las que las monjas entraban al convento. Resulta que esas cartas fueron predictoras de mayor o menor demencia y Alzheimer 80 años después. Bienvenido, José. Muchas gracias. Un placer estar aquí de nuevo. Por segunda vez. De nuevo, sí, sí. Vamos a hablar de algo maravilloso, que es la mente humana. Tú eres neurocientífico, que ya como palabra es una palabra que mucha gente no sabe lo que es, pero que ya impone. ¿Qué es un neurocientífico? Bueno, pues es un término muy abierto porque efectivamente es el estudio del cerebro, y el cerebro consideramos que es el asiento de la mente, ¿no? O uno de los órganos, por lo menos, y sistemas más importantes para entender la mente humana. Pero claro, neurociencia es un término muy amplio y bueno, yo trato de estudiar sobre todo las emociones en relación pues, con la razón, con la inteligencia, ¿no? Y ese equilibrio que a veces cuesta de alguna manera hacer entender y explicar, pero dentro de un cerebro que sobre todo es hipersocial, que esa es la característica nuclear de nuestro cerebro. No tanto cerebro emocional racional, sino un cerebro que le encanta lo social. Si has caído aquí por azar, si estás escuchando este podcast y no sabes de lo que vamos a hablar, te invito a que te quedes, porque la primera vez que hablé con José, para mí fue un descubrimiento. Para mí fue una de las mejores charlas que tuve en la primera temporada de La Fórmula del Éxito. Gracias por venir, José. Y gracias por contar todo lo que contaste. Hoy nos vamos a focalizar en las emociones. Y creo que estamos viviendo en un momento, en España concretamente, un momento de muchas emociones. Emoción a flor de piel. Esto no es una frase hecha, ¿no? No, es real. De hecho, cuando hay activación emocional, la medimos con un detector que se llama GSR. Es como un LED que mide precisamente la resistencia galvánica de la piel, es decir, la activación emocional que se produce por las glándulas sudoríparas y por la activación del sistema simpático. Entonces, las emociones sí pueden estar a flor de piel. Es decir, las emociones cambian tu piel. Las emociones cambian, digamos, una parte de la emoción es el componente que se llama somático, es decir, cómo las sentimos en el cuerpo. Otra parte sería la conducta, lo que yo hago, ¿vale? Y otra parte es lo que yo siento, lo que yo pienso de la emoción. Y en esa parte somática vinculada con el cuerpo, si hay un simpatismo, es decir, una agitación del sistema nervioso para manejar una situación que podemos considerar amenazante, estresante o similar, y hace falta recursos, pues la activación del sistema simpático va a producir ese sudor, ¿no? Esa sudoración. Por eso, en el famoso polígrafo de detección de mentiras antiguo, que por supuesto no detecta la mentira, se mide esta conductancia de la piel. Entonces, ¿podríamos afirmar realmente que las emociones afectan directamente a nuestra salud? Evidentemente. Evidentemente. O sea, todo el cerebro... la emoción es un activador enorme, cambia nuestra fisiología. Lo que pasa es que debemos entenderlas mucho mejor para tener cierto, más que control sobre ellas, cierta observación de ellas, ser capaz de abrazarlas, ser capaz de integrarlas en nosotros, porque si no, pueden tomar el mando, ¿no?
y si toman el mando, difícilmente nos llevan por buenos caminos. Siempre los grandes filósofos no han hablado de razón, de emoción, ¿no? Kant, por ejemplo. Sí. Cosas muy racionales o cosas muy emocionales. ¿Existe realmente esa dualidad? ¿Existe esa guerra entre la emoción, la pulsión, lo que nos sale de las entrañas y la razón? Pues me encanta el comentario y la pregunta porque no. Es decir, esto viene ya desde Platón, ¿vale? Con el famoso áuriga que tira de los jinetes. Y es que lo de siempre, ¿no? Es algo muy tribal, ¿no? La lucha de opuestos, el bueno y el malo, ¿no? Y algunos abogan por las emociones, otros abogan por la razón, y ahí se pueden pelear siglos, pelear o no entenderse. Lo que sabemos hoy en día es que las emociones se construyen, no son reacciones. Punto. ¿Cómo se construyen? Pues vamos a entender primero cómo funciona el cerebro. El cerebro básicamente hace 3 cosas. 1, regular nuestros presupuestos corporales, ¿eh? En relación a la energía que tenemos para hacer cosas. 2, hacer predicciones sobre el mundo. Y 3, hacer resúmenes ejecutivos de las cosas. Entonces, una emoción sería una construcción. ¿Qué quiere decir eso? Si yo he dormido mal hoy, ¿vale? Ante un reto que tú me ofrezcas de ir a hacer running esta tarde, claro, mis presupuestos corporales son bajos. Pero fisiológicamente. Fisiológicamente. Pero también mentalmente. Eso es. También puede ser mentalmente. O sea, tú dices, como he dormido mal, voy a correr mal. Eso es. Esa sería la segunda parte. Pero muchas veces, José. No es así. No es así. Eso es. O sea, es que nuestra mente nos ha puesto en una mierda de sitio. Eso es. Por eso la construcción. Vale. Entonces, la mente puede imaginar, a partir de la información del cuerpo que no tiene reservas, se basa la predicción en cuántas veces he ido a correr con Uri por la tarde. La última vez corrió mucho y yo me quedé agotado, ¿vale? Y hace un resumen ejecutivo. No vayas, ¿vale? Lo podemos entender como una reacción. No, es una construcción, evidentemente no consciente, pero es una construcción. Claro. Entonces, ahí hay que meterle mano al asunto para no creer al 100% lo que me dice el cuerpo, sino cuestionarlo, ¿vale? 2, ver que me baso en mi memoria, por lo tanto, estar abierto a otras experiencias de otras personas, de otra gente, de otras visiones. Y 3, cuidado con los resúmenes ejecutivos simplones, ¿eh? Porque puede que entonces mi repertorio emocional sea demasiado restringido, demasiado limitado. Es decir, puede ser que nuestro cerebro nos esté todo el rato limitando en cosas que nuestro cuerpo es capaz de hacer. Y te doy una experiencia propia y vital, ¿no? Yo he tenido la suerte de correr varias maratones. Y digo la suerte porque en esos momentos pues puedes encontrar esos momentos en la vida en muchas situaciones, ¿no? Pero yo las he encontrado en el deporte y en correr una maratón. Tu cuerpo te dice que no puedes hacerlo. Llegas a un punto que es el kilómetro 30, que además psicológicamente hablan de un muro mental, ¿no? Un muro en el que tu cuerpo te dice, o tu mente te dice, basta, te vas a hacer daño, no puedes más, no puedes tirar para adelante, pero tu cuerpo puede infinitamente más. Mucho más. Entonces, si consigues acallar esa voz interior y dejar que el cuerpo actúe, terminas. Eso es. Claro. Es decir, estás manipulando o controlando o manejando la construcción, haciéndola más consciente, dudando un tanto de lo que se llama el realismo afectivo, que es muy importante para las emociones. Fíjate, ¿cuántas veces, retomando tu ejemplo, cuántas veces las personas pensamos algo así como yo lo siento, es verdad? Como es mío y lo siento en mi interior, es verdad. Ese es un realismo afectivo, es decir, cuidado, porque lo que siento no tiene noción de verdad per se, está ocurriendo, pero lo debo cuestionar. Cuestionar en el sentido de negarlo, sino decir, ¿hasta dónde es? ¿Hasta dónde no? Si estoy sentado en un sofá 4 horas, es normal que la información que de los órganos asciende al cerebro me diga, estate tranquilo, ahora no estás para correr 30 kilómetros, pero si salgo y pruebo, veo cómo funciona, ¿no? Entonces hay que retar. Esto se ve muy fácil con el frío. Hablaremos de tu vida y de tus experiencias. Voy a hacer una acotación a esto. Venga. Porque José, eres un tío increíble, un científico fantástico y encima
has probado cosas en la vida que son peak experience reales. O sea, tú has probado enterrarte vivo. Sí. Has probado exposición al frío real, no meterte en una piscina con cubitos. Yo un poco tengo en la mente la imagen de Son Goku en el templo con el sacando briznas de hierba durante horas. ¿Tú has hecho cosas de estas? Sí, he hecho muchas cosas. Hablaremos de esto, ¿eh? Venga. Quedaros porque esto es la hostia. Perdón, sigue con lo que decías. Entonces, ¿dónde estábamos? En la construcción. Hablamos de la construcción, ¿no? Por ejemplo, con el frío, ¿no? Es decir, hace frío, ¿no? Entonces, nosotros anticipamos porque lo vemos, ¿no? Es decir, va a hacer 13 grados, entonces bajo a la calle, ¿no? Como hace 13 grados, me tengo que abrigar mucho. Pero me abrigo antes de sentir el frío, ¿no? Entonces, le estamos diciendo al cerebro en ese momento, hago yo un inciso, cerebro y nosotros somos uno, ¿no? Cuando digo esto, no es porque seamos diferentes del cerebro, sino somos uno. Entonces, lo que va a hacer el cerebro mañana, nuestro organismo, mejor dicho, es anticipar que 13,5 grados es frío. ¿Vale? Entonces, me avisa, el detector me avisa antes, ¿no? Para protegerme, ¿no? Entonces, debo cuestionar algunas de mis sensaciones, porque si no, me va a debilitar. Es decir, hay procesos de sensibilización, que ahora está muy de moda y parece que está muy bien visto, donde yo no me vuelvo fuerte, me vuelvo débil, me vuelvo frágil. Entonces nos hemos pasado al extremo contrario, de no sentir el cuerpo y no mirarlo, a pasar a darle al cuerpo y a las sensaciones corporales una especie de identidad de perfección. No es así. Antes de seguir con el episodio, quiero enseñarte una cosa. Esto es Creator Studio. Es una plataforma educativa para creadores de contenido. Y este es mi programa dentro de la plataforma. En él te enseño a lanzar tu carrera creativa desde cero, sin fricciones. Tal y como yo lo hice para crear este podcast. Y ese es solo uno de los muchos programas que puedes encontrar dentro de la plataforma. Si eres un apasionado de la creación de contenido y quieres formarte de la mano de los mejores profesionales del sector, visita el enlace de la descripción y accede a Creator Studio. Dicho esto, sigamos con el podcast. Vamos a un ejemplo que hemos hablado tú y yo fuera de micro. Lo que está viendo la gente pasar en Valencia. Cuando ves esas imágenes tan duras, tan terribles, tan apocalípticas, sí. Y cuando lo vives, ¿es lo mismo? Es decir, la sensación que yo tengo de verlo por la tele o en Instagram, o ir ahí realmente y vivirlo, porque cuando he visto la gente realmente cuando está ahí, ¿no? Muchos de los comentarios es, cuando llegas a la zona cero, aunque lo hayas visto, o sea, el impacto es tan bestia. Claro. ¿Cómo quiero que, como neurocientífico, y cómo actúa nuestra mente ante una cosa así? Pues podemos casi derribar ya un mito aquí de esto de que el cerebro no le importa lo real o lo imaginado, porque es igual. No, evidentemente no. Lo real tiene mucho más impacto que lo imaginado. Otra cosa es que el cerebro pueda simular. Cuando ves algo por la televisión, evidentemente tienes unos sentimientos empáticos que están vinculados con la cultura, con la cercanía, con los genes. Si eso ocurre a 7.000 kilómetros, no sentimos lo mismo. La empatía es una emoción, a mí me gusta decir que es una emoción parroquial, es decir, es con los propios, ¿vale? No tanto con los ajenos. Fíjate que está muy bien vista, pero hay que contextualizarla. Es decir, la imagen de una guerra en Gaza es dantesca, es terrible. Es apocalíptica otra vez, evidentemente, pero la imagen de una guerra en España, por ejemplo, que estamos ahora en España, sería 150.000 veces. Mucho más, porque en el cerebro básicamente tiene una división, ¿no? Entre el endogrupo y el exogrupo. Y esto viene por evolución, es decir, el cerebro se ha desarrollado sobre todo por la cooperación social, punto. No se desarrolló para la emoción ni para la razón, sino porque cooperamos con individuos en grupos de unos 150 individuos, que es el famoso número de Dunbar, se llama. Y la corteza cerebral correlaciona el tamaño de la corteza cerebral respecto a un primate, respecto a un chimpancé. En la nuestra es 3 veces, tiene mayor grosor y correlaciona con el tamaño de nuestro grupo primario. Y ahí se desarrollan emociones como la empatía, como la culpa, como la vergüenza, como el orgullo, en estos grupos. Pero también aparece el miedo a lo diferente, el exogrupo. Pues la empatía es para mi grupo. Es normal que sintamos muchísimo más dolor
si vamos ahí a Valencia, muchísimo más dolor por ser cercano, ¿de acuerdo?, que por algo lejano. ¿Es ideal? No, porque todos los seres humanos sufren, ¿no? Claro, ante el dolor, ante el dolor, nuestra respuesta debería ser, digamos, uniforme, pero no lo es, porque es empática. No hay grados de poder medir la muerte de un niño aquí o en Gaza. Eso es. Una vida es una vida. Tú lo has expresado muy bien. Pero evolutivamente el cerebro me prepara, lógicamente, para sufrir más ante los cercanos, ¿vale? Y volviendo al tema, si yo estoy en ese lugar o estamos en ese lugar y en algún momento nos desborda, y a veces pasa también con las noticias, estamos cayendo en hiperempatía. Es decir, y la hiperempatía sabemos que es predictora de burnout en las profesiones. De hecho, enfermeros, médicos, profesores a veces tienen el síndrome del quemado. Y son los que en principio eran muy empáticos. Porque cuando empatizo con una persona, hay dos tipos de empatía. Una que se llama afectiva y otra cognitiva. La empatía afectiva se divide en el estrés empático que tengo. Si tú sufres, a mí me duele, yo lo siento en el cuerpo, visceralmente, corporalmente. Y la empatía cognitiva incluye la adopción de perspectivas y la comprensión emocional. Yo entiendo que tú sufres, que en esa situación se debe sufrir, ¿de acuerdo? Y veo la perspectiva. Esta empatía cognitiva y afectiva están las dos. Hay personas que tienen mucha empatía afectiva y poca cognitiva, y personas que tienen mucha empatía cognitiva y poca afectiva. Entonces, si yo tengo mucha empatía afectiva, sufro mucho físicamente con tu sufrimiento, pero me puede desbordar. Y entonces tengo que tomar cierta distancia, a veces de las noticias, a veces del lugar, a veces hacer otras cosas. Desintoxicación. Porque hablaba hoy precisamente con el tema de la catástrofe, el desastre en Valencia, haciendo un análisis mediático, ¿no? Yo soy periodista y hablaba con un compañero hablando de cómo la gente consume las noticias de una forma visceral o de una forma totalmente sin control, y llega un momento, lo que tú has dicho de burnout, en el que ya no puedo verlo más. No puedo verlo. Me interesa, me importa, estoy sufriendo, pero tengo que alejarme porque si no, no puedo verlo, ¿no? Entonces, en un análisis de audiencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos haciendo lo mismo y no lo está viendo la gente? O porque la gente no está a lo mejor preparada para continuar viendo todo eso. O porque ya lo ha visto tantas veces que necesita otra... Cómo el cerebro se acostumbra a esa visión, ¿no? Y sobre todo porque, digamos, saturas, ¿no? Entonces, cierta empatía cognitiva o distancia me permite normalmente ayudar mucho mejor. Por ejemplo, las personas que son clínicas, en la psicología clínica, tienen que tener cierta distancia. Si por hiperempatía lloras con tu propio paciente, aunque es un buen signo de que sientes el dolor del otro, no te permite tomar distancia, precisamente para crear recursos, ¿no? Para diseñar estrategias, etcétera, etcétera, ¿no? Y más allá de la empatía hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es la compasión, ¿vale? Compasión en nuestro idioma se traduce por pena, por cultura, ¿vale? Pero la compasión en neurociencia, que se estudia mucho y se basa en cómo se describe originalmente en el budismo, fíjate qué interesante. Cuando analizamos una resonancia magnética nuclear y funcional, una persona sufriendo empáticamente, se activan unas regiones que se llama la ínsula y el cingulado anterior. La ínsula recibe información de los órganos, de ahí esa visceralidad, ese dolor. Y el cingulado anterior tiene que ver con el conflicto. Es lo que se llama la red de dolor. Cuando la persona practica la compasión y entrena la compasión, se activa el prefrontal medial y a veces el prefrontal izquierdo, incluso a veces la corteza premotora, que tiene que ver con las ganas de ayudar al otro, con la acción y con mecanismos de recompensa. Entonces, fíjate que las tradiciones, cuando piensan empáticamente, van un poquito más allá. La compasión para todo el mundo, como tú bien decías, para todos los niños del mundo, con cierta distancia, pero como un mecanismo verdadero, genuino de recompensa para la ayuda, no solo para sufrir con. Sufrir con, lógicamente, habla de, oye, de cuán sensibilidad tenemos con un humano. Eso es magnífico. Pero no nos podemos quedar ahí. Necesitamos cierta distancia, empatía cognitiva y todavía más allá, ganas de ayudar a todo el mundo que podamos y que lleguemos, ¿no? Sin distinción. Eso sería, digamos, el sumum. El camino, ¿no? El camino, eso es el entrenamiento. Sufro solo con los míos, ¿no? O sufro ya con los que
también no son míos, no son de mi grupo. Eso ya implica una mente mucho más abierta. Pero eso también implica el empezar a vivir, es empezar a sufrir. Es decir, porque si sufres también con... Es decir, yo no quiero sufrir. Uh-huh. Pero vas a sufrir. Lo sé. Pero si me puedo ahorrar el sufrimiento, uh-huh, para mí, para ti, para todos los que pueda, intentaré ahorrármelo, ¿no? por supuesto. ¿O es un camino que tengo que coger? Rememorando a Safo, la poetisa griega, dijo, todo tendrá que ser sufrido. Todo. Es decir, hay incertidumbre en la vida, hay imponderables por los que vamos a tener que pasar, el dolor, la enfermedad, la muerte, ¿vale? Y entonces podemos evitar el sufrimiento, evidentemente, en la medida que podamos, pero a veces evitamos el sufrimiento precisamente siendo más compasivos, abrazando el sufrimiento, entendiendo que es parte de la naturaleza, parte de la realidad, ¿eh? Uh-huh. Que un día estamos aquí y otro día estamos allá, que un día al hoy presidente de Estados Unidos pues, le pasa una bala por la oreja y podía no estar, ¿de acuerdo? Que esta riada o esta dana podía no haber sido así, ¿no? Entonces, cuando abrazamos completamente esa incertidumbre, que es muy difícil, ¿vale? Pero ahí está el entrenamiento emocional, ¿no? Podemos mirar el sufrimiento desde otro lugar. Claro, pero tú imagínate que cuando estás en una dana, como uh-huh, en Valencia hace una semana y media, y la gente está viendo que el parking está inundándose, uh-huh, las calles están cayendo, y lo digo porque yo estaba en el coche, estaba en Tarragona, uh-huh, después de la dana, después de ver todo lo que sucedió, 4 o 5 días más tarde, empezó a llover, uh-huh, empezó a encharcarse todo, empecé a tener una sensación y una emoción que era el miedo. uh-huh, Todo el mundo reconoce miedo. uh-huh. Pero, ¿qué pasa cuando tú no sientes miedo, sientes algo que se llama temor? Que es, no está sucediendo, uh-huh, pero tengo el temor de que suceda. Uh-huh. Anticipándolo Uh-huh. o pensando, viví esta dana, si vuelve a pasar dentro de una semana, estás con el temor, con eso dentro, ¿no? Y que eso inexplicablemente te nubla los pensamientos. Claro, ¿no? es decir, para las personas que están sufriendo todavía y han sufrido esa catástrofe, esto puede durar generaciones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lógicamente es tan fuerte, tan difícil, que tú lo vas a transmitir en tu comportamiento, en tu forma de ser, que queda impregnado, ¿no? Y todos los tuyos lo van a vivir así, ¿no? A veces, y eso se sabe, ¿no? Por los traumas intergeneracionales cuando ha habido conflictos, ¿no? Cuando ha habido guerras en cualquier país, los hijos y los nietos quedan, y esto ya se sabe científicamente, ¿vale? Están tocados precisamente por un trauma de otras generaciones anteriores. Por eso tenemos que dar, hay que yo lo pensaba el otro día, hay que ponerles nombre a todos ellos, hay que saber quiénes fueron. A mí me encantaría saber cómo vivía cada uno de ellos de los que han fallecido, ¿no? Hay que darles un lugar en la psique, ¿vale? En el corazón, porque si no, son como espectros que no han existido, ¿no? Y aún así, el cerebro predictivo, cuando has vivido algo tan intenso, lógicamente te va a avisar ante cualquier, ya no con una lluvia, con una gota de agua. Te va a avisar de, como esto ocurrió, ¿vale? Como esto ocurrió, ante el mínimo estímulo que puede asemejarse en algo a esa desgracia, te voy a activar el sistema, lógicamente, de estrés, de huida, de lucha, ¿eh? Uh-huh. Y eso va a ocurrir en forma de flashbacks, en forma de recuerdos, en forma de pesadillas, etcétera, etcétera. Y ahí la única solución, la única manera es el apoyo incondicional constante a todas esas personas, uh-huh, durante mucho tiempo. Háblame, José, ¿sí?, de Paul Ekman. Uh-huh. ¿Quién es Paul Ekman? Bueno, Paul Ekman es... ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Pues es un famosísimo psicólogo americano, investigador, que es muy conocido por la teoría de las emociones básicas, ¿no? Y postula que las emociones, sobre todo su expresión, existen como un grupo muy acotado de emociones que se expresan de forma inequívoca en el rostro
con algunos códigos faciales. Por ejemplo, risa, asco, enfado, tristeza. Y dice que por ejemplo, es desprecio, etcétera, etcétera. Sorpresa, miedo, etcétera, etcétera. Es decir, el rostro no puede esconder la emoción. Según Ekman, las emociones se expresan sí o sí en el rostro. ¿En todas las culturas? En todas las culturas y prácticamente todas las personas con mayor o menor intensidad. Claro, esto es muy famoso porque Ekman se fue a Papúa Nueva Guinea y con los Fore de allí y les presentó fotos. Fotos de actores, no fotos reales. Y fotos, no vídeos, no situaciones cotidianas del mundo real. Fotos. Y les hizo un test de elección forzada. Significa que me obligas a elegir entre un grupo de emociones. ¿Vale? ¿Esto que es culpa? ¿O es, por ejemplo, esto que es ira o sonrisa? Pues alguien que ponga esta cara pues va a decir, en todo caso, que se parece más a ira que a sonrisa, ¿no? En general. A partir de ahí, en una época donde la psicología buscaba universales, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, pues hizo muy famosa su tesis. Y se aceptó radicalmente que había expresión de las emociones universales. Y esto ha dado lugar a películas, detección de emociones y de mentiras en el FBI, cursos de comunicación para empatizar con el otro, etcétera, etcétera. Pero un profesor mío, José Miguel, se fue a Papúa Nueva Guinea con Carlos Crivelli, con un antropólogo, y con Sergio Jarillo, otro antropólogo. Y entonces, en vez de dar test de elección forzada, cuando en diferentes culturas tú presentas las fotos, pero le dejas a la gente que opine, hay mucha gente que dice que ni eso es una emoción. Por ejemplo, dicen que a lo mejor es una acción. ¿Vale? Entonces, se empezó a ver que las emociones en muchas otras culturas no eran universales. Ekman tiene todavía mucha fuerza mediática, corporativa, en muchos niveles, y entonces, pero es una tesis que ha decaído en los últimos 20 o 25 años, ¿no? Uh-huh. Y hay que tener mucho cuidado, porque si no, estamos leyendo a los demás y, lógicamente, juzgando, interpretando. Y además no solo hay 5 o 6 emociones, hay centenares. Claro, que las 5 o 6 emociones clásicas serían... Serían para Ekman, serían sorpresa, asco, alegría, tristeza e ira y miedo. Pero para otro gran investigador de emociones a un nivel básico con estudios de animales, que es Pansep, no eran esas. Era amor, búsqueda, lujuria, etcétera, etcétera. Es decir, no se coincidía en la idea de las emociones básicas. Pero es una tesis que ya está muy descatalogada, pero se utiliza mucho porque es facilona. ¿Vale? Un poco peligrosa porque en el fondo uniformamos a veces, por ejemplo, con inteligencia emocional, a veces intentamos enseñar a las personas que existen 5 emociones. No. Los rostros expresan, bueno, una variabilidad, depende de la persona, donde no es tan sencillo ni debemos estar ahí interpretando según nuestros códigos. Uh-huh. Entonces, bueno, cuidadito. ¿Pero qué pasa si trabajas en el FBI, en la CIA, eres uh-huh. policía? ¿Toda esta gente se entrena para descifrar cosas que nosotros no podríamos ni intuir? Se entrenaron en su momento para descifrar cosas que nosotros no conocíamos y había tanta ilusión por eso que se gastó el Senado americano $1,6 billones en un programa de detección de emociones y mentiras a partir del rostro y de los gestos, y lo instaló en 158 aeropuertos americanos, llamado el programa SPOT. 3 años después de la implementación del programa, el programa detectó solo los prejuicios raciales de sus propios oficiales de policía. ¿En serio? Sí. $1,6 billones a la basura. Ekman tuvo que ir al Senado a dar explicaciones. Aún así, los estudios nos dicen que los miembros del FBI o de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado en general no detectan mejor que la media, pero confían mucho en sus propias decisiones. Esto lo vemos una y otra vez. Entonces hay que tener, cuando alguien nos diga, es que yo he hecho un curso del FBI o yo soy del FBI y te voy a enseñar a detectar emociones, bueno, pues
Borramos un tupido velo. ¿Sí? Sí. De hecho, se basan, por ejemplo, en microexpresiones. ¿Por ejemplo? Microexpresiones son mini gestos. En vez de hacer así, para la emoción supuesta de desprecio, pues es como pequeñito, ¿vale? Entonces son movimientos musculares de las unidades de acción facial, pero que ocurren, pues en microsegundos. Cuando la ciencia observa eso, y se observa viendo, por ejemplo, en un vídeo a cámara lenta, hay multitud de microexpresiones que no necesariamente coinciden con lo que estemos pensando tú y yo ahora, ni con lo que tú me estés preguntando. Yo podría tener una microexpresión ahora porque tengo frío en los pies, por ejemplo, ¿vale? O podría tener una microexpresión ahora porque estoy muy ilusionado con el podcast, ¿vale? O por un picor, ¿no? Pero ¿es verdad eso que dicen de cuando dices una mentira te tocas la nariz? Cuando estás a disgusto, estás como con el ceño fruncido. No. Absolutamente falso. Radical. Me encanta. No puedo ser... No hay medias tintas. O sea, yo soy muy de integrar y tal. Me encanta. No puede ser. ¿Vale? Te voy a poner un ejemplo que creo que... Dos ejemplos que se expresan muy bien, pero hay uno que me encanta, que es de José Miguel, mi profesor, con el que yo aprendo. Han investigado el asco, que es una emoción prototípica, donde además su expresión facial, según Ekman, es esta. Sí. ¿Vale? Pero incluso mi hija de 2 años, cuando no quiere comerse algo, hace un gesto. Vale. No me agrada. No me agrada. Elevación del surco nasolabial. Muy bien. Bueno, pues la Universidad Autónoma traen a los estudiantes, a los sujetos para investigación, les pone una cámara, ¿vale? Y les dan 3 cajitas, ¿de acuerdo? Con comida. Le dicen que se tienen que comer esa comida. Primera cajita, abro y patatitas fritas. Deliciosas. Deliciosas. Bom, 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 bom. La persona tú ves que además se ríe. Un repertorio facial y postural variable. De agradabilidad. De ¿no? agradabilidad. Debe estar bien. Pero bueno, segunda cajita, una oncita de chocolate negro. Fantástico. Maravilloso. Tercera cajita, ellos no lo saben, tercera cajita cuando una cucaracha. Gusanos. Ah, bien. Gusanos que se comen en algunas es culturas. como un programa de televisión, sí. Tío. O sea, es como la primera, ¿qué cajita escoges? Y la tercera dices, ¡no! Cucarachas. Es un estudio que se narra muy bien precisamente por lo que tú comentas, ¿no? De los estudiantes, solo el 69% declaran sentir asco. Es decir, a no todo el mundo le dan asco los gusanos, ¿vale? Pero de los que le dan asco los gusanos, solo el 37% ponen cara de asco. Es decir, una emoción visceral, evolutivamente muy antigua, ¿no? Para permitir el vómito, la excreción, ¿no? El rechazo de un olor o de un sabor, ¿no? Tendría que tener un sistema prototípico universal, etcétera, etcétera. En absoluto. Y esto está publicado en un metaanálisis de 2021. Metaanálisis es como la forma más alta de evidencia en ciencia. ¿Vale? Es decir, esto va a misa. Vale. Entonces, no todo el mundo cuando siente asco pone cara de asco. Vale. Yo no pongo cara de alegría cuando estoy contento. Vale. Entonces, José, ¿por qué mi madre sabe siempre que la miento que la estoy mintiendo? Vale. Y te digo, y va hacia otro punto, ¿eh? ¿Dónde está nuestra intuición? Porque para mí, algo que yo últimamente también con el podcast estoy también hablando con muchos expertos y con gente que sabe tanto como tú, el poder de la intuición, el poder incluso entrenar nuestra intuición y llevar nuestra intuición a un punto más... fino. Sí. Vale. Pues empezamos con la primera parte. Tu madre. Háblame de tu madre. Hola, mamá. Bueno, tú ya la conoces. Sí. O sea que... Tengo que decir, acotación, que el primer podcast que hicimos fue en mi casa. Sí. Y tengo que decir que esa vez que viniste a mi casa, con mis padres, a casa de mis padres, no en mi casa, a casa de mis padres, me daban la placa de YouTube de 100.000 suscriptores. A día de hoy tenemos 425.000. Vamos ya. Vamos.
Sigue, perdón. Después de la cuña del podcast, las cosas hay que... seguimos. Las cosas por su nombre. Claro. O sea, mucho trabajo, mucha intuición he tenido ahí. Muy bien. Cuando conocemos mucho a alguien, Sí. Independientemente de que un gesto no sea indicador de algo concreto, entendemos y vemos que los gestos se repiten, ¿no? Porque es la misma persona. Nosotros tenemos estabilidad en nuestro carácter, estabilidad en nuestras expresiones, ¿eh? Es decir, si yo meto un punto al pádel, pues a veces hago este gesto, me he dado cuenta, con la mano izquierda, ¿no? No hago el prototípico que dice una investigación antigua que es así. Lo hago con una mano. Entonces, si alguien me ve desde fuera, se ha acostumbrado a que ese es mi gesto o a que esa es mi expresión. Eso no significa que la mentira tenga un indicador o que se pueda detectar así como así. Porque cuando llevamos a las personas a los estudios, eso no se produce jamás. Es decir, independiente de que siempre va a haber alguien que va a decir que sí puede. Es decir, que no es porque mi madre sea un agente de la CIA, sino Eso porque es. me conoce. Porque te conoce. Y entonces le llama la atención pues que mueves más el brazo o que aprietas más la lengua en situaciones, por ejemplo, de tensión, ¿no? Es decir, que nosotros, es fantástico poder hablar contigo y ver cómo imperceptiblemente nuestro cerebro almacena datos de la otra persona, de cómo se comporta, de qué es lo que hace, y ya detectamos ciertas cosas que le está gustando o no le está gustando, ¿no? Volvemos al cerebro predictivo. Cuando Uri, yo qué sé, se tiene que ir de casa y salir antes y se siente mal, tu madre, su cerebro predictivo, sabe que cuando te has tenido que ir antes muchas veces y te sientes mal, haces cierta corporalidad, porque te conoce mucho. Entonces, para el cerebro eso es habitual. Vale. Pero nunca puedes saber, y esto es muy importante, nunca puedes saber realmente el contenido de tu mente, que es a dónde vamos. Es decir, tú pudieras mostrar ese malestar en el rostro, pero nadie sabe por qué y a qué. Le tienes que contar con el lenguaje cuál es el problema, cuál es la situación, ¿vale? Entonces, en el supuesto de que alguien que nos conozca mucho crea que nuestro gesto en este momento se sale de la media histórica que predice el cerebro, tendremos que contarle con lenguaje, con comunicación, qué es lo que nos pasa. ¿Vale? Quedo con una chica en la primera cita. La primera cita con mi mujer. Y yo sé que se lo está pasando bien. ¿Por qué? Porque estamos tomando una copa de vino en un restaurante, la conversación es agradable, estás sintiendo que la otra persona congenia, hay algo que no sabes qué es, pero que es la química. Lo que los americanos hablan del the X factor, ¿no? El factor X, que dices, no sé por qué, pero veo a Mick Jagger en un escenario y es ¡oh! La emoción, el factor X, ¿no? Eso es que lo estamos sintiendo de verdad, es intuición. ¿Qué es? Bueno, si vemos a Mick Jagger con 80 años cantando ahí como un... Cantando, es un genio, evidentemente, y sabemos que es Mick Jagger, ¿no? Y contradice la predicción del cerebro de que las personas con 80 años están al borde de la muerte. Están al borde de la muerte o están cansados. Tengo un amigo que la semana pasada estuvo con Keith Richards. Wow. ¿Vale? Y yo le pregunté cuando volvió de Nueva York, ¿cómo es Keith Richards? Me dice, está ahí tan tranquilo, es decir, easy going, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi cerebro predice y según ese contexto le llama la atención que Mick Jagger esté así y produce sorpresa, emocionalidad, ¿vale? Y la corazonada, ¿no? del vínculo con una persona, pues en muchas ocasiones se da, pero hay muchísimas parejas que la primera vez no, el primer día no, y luego dicen, jolín, luego te conocí, luego hablamos, la segunda vez que te vi. La típica historia de, pero íbamos juntos a clase, ni te había visto, ¿sabes? O, la verdad es que me caías muy mal, pero luego cuando hablaste y sonreíste, eso se da mucho. Muchísimo. Muchísimo. Yo, uno de mis mejores amigos, socio mío además, la primera vez que le vi pensé, este tío es gilipollas. Y luego trabajé con él, creamos muchas cosas, nos hicimos íntimos amigos, muchas confidencias. Es decir, esa sería la tercera parte del cerebro, los resúmenes ejecutivos. ¿Te acuerdas que decíamos? Bueno, pues a lo mejor se parece a una persona que sí era gilipollas, ¿de acuerdo? Se parece un poco físicamente, o en el entorno en el que tú estabas se parecía a una vez donde te encontraste con una persona que era un poco tonto, ¿vale? Y tu cerebro pues hace esa predicción, en este caso un poco errónea, ¿vale? De que este chico pues no es muy allá, ¿vale?
y trae ese resumen ejecutivo. Pero necesitamos comprobar eso y trabajar sobre eso, porque si nos basamos en esta primera impresión, podemos estar muy equivocados. ¿Vale? Y hay que diferenciar primeras impresiones de intuición, no es lo mismo. Y se confunde mucho. Ok. ¿Vale? La intuición, como decía Picasso, nos pilla trabajando. Sí. Por lo tanto, yo puedo ser intuitivo sobre un gesto de artes marciales, a lo mejor, porque he practicado bastante. Pero no puedo ser intuitivo sobre un gesto de voleibol, porque nunca he jugado al voleibol. Es decir, que la intuición viene de la repetición, de la maestría. ¿Vale? maestría. Es un saber sin saber. Es decir, hay procesos no conscientes del cerebro donde ya está haciendo sus cómputos el cerebro, ¿vale? Ya está bajando al cuerpo en forma de sensaciones, pero todavía no lo hace consciente. Vale. No me trae ese resumen ejecutivo. Vale, pero vayamos hacia un punto. En el podcast siempre hablo de 3 grandes grupos, ¿no? El health, wealth y relationships, ¿no? Creo que esos 3 grandes sacos, cómo gestionar mejor tu economía, cómo gestionar mejor tu salud y cómo gestionar mejor tus relaciones, son 3 cosas que me interesan y que a la gente le pueden interesar y le pueden hacer que su vida vaya mejor, ¿no? Hablando de la intuición, ¿por qué hay gente que sabe directamente en el mundo de las finanzas, por ejemplo, intuye que este negocio va a ir bien, intuye que esta persona va a ser muy buena para ese puesto y recluta a la gente perfecta, escoge el socio correcto, invierte en el fondo que tiene que invertir, ¿no? ¿De dónde sale esa intuición? ¿Es que es más listo que nadie o tiene una...? Puede que tenga una habilidad, pero sobre todo normalmente tiene muchísima experiencia sobre ese campo. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, yo conozco una persona que asesora a emprendedores, ve como unas 150 empresas al año a las que asesora. Claro, cuando llevas 5 años has asesorado a 1000, aunque conscientemente no tengas todos los datos, te van contando cosas, el cerebro computa, hace sus cálculos, sus predicciones, y ya a las tripas le llega la información. No es que las tripas intuyan, el cerebro manda la señal abajo al sistema nervioso. Tú dices, me da que no. Wow. Pero le ocurre a un experto. Y aún así, coteja los datos analíticamente, ¿de acuerdo? No se deja solo llevar por la intuición. Es decir, coteja los datos y dice, bueno, vamos a ver, pero tengo este feeling, ¿no? La Ese maestría, equilibrio, la maestría. Hay un libro que muchísima gente conoce, que es de James Clear, que habla de los hábitos, ¿no? Y de cómo para ser, imagínate, un analista financiero, no tienes que pensar en nada más que vivir como un analista financiero. Es decir, que hacer las cosas que tengas que hacer. O si quieres ser un cinturón negro de artes marciales, que es algo que además sé que tú conoces muy bien, tienes que comportarte como un cinturón negro de artes marciales para serlo. Claro. Tienes que hacer el camino, sí o sí. Y entonces ahí serás intuitivo en esa parcela. Y las primeras impresiones no es lo mismo. Porque la primera impresión suele estar mediada por el prejuicio. ¿Vale? Y mucha gente dice, las primeras impresiones son muy importantes. Y una frase mítica es, nunca tendrás nunca tendrás una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Sí, Coco Chanel la dijo. Eso. Bueno, pues eso, entonces son muy importantes. Pero claro, lo que sabemos es que... Pero eso es verdad. Claro, evidentemente. Si tú ahora entras por aquí, sí. Yo no te conozco de nada, y entras por aquí, hecho un vagabundo o hecho vestido de tal con 3 tíos de seguridad detrás, la primera impresión que yo tengo es muy diferente en una y la otra. Evidentemente. 100%. Y además no tengo otra oportunidad de volver a empezar. Claro, pero y después al cabo del tiempo dices, no, si yo alquilé todo, alquilé a los de seguridad, quería causarte una primera impresión determinada. Vale, pero si yo he tenido un familiar que en el año 2007, con la crisis de Lehman Brothers, perdió su empresa y fue vagabundo, cuando entre por esa puerta, alguien con aspecto de vagabundo a lo mejor me licita ternura. Pero si tengo aporafobia, odio al pobre, y veo a alguien vagabundo, aunque no lo sea, me va a licitar una primera impresión de rechazo. Entonces, las primeras impresiones existen, sí. Son intensas, sí. Son rápidas, sí. ¿Marcan una relación? No necesariamente. Marcan el inicio.
¿Vale? Eso de que no se pueden cambiar es absurdo. ¿Vale? Pero muchas veces están basadas en nuestros prejuicios. Y hay un problema, yo lo veo mucho a las personas que las defienden tanto, y es que una de las primeras impresiones más poderosas es la belleza. ¿Vale? Y contra eso no podemos a veces pelear, no podemos ser mucho más guapos. Hay gente que lo podrá, pero el resto no. Entonces, es un poco injusto. ¿Vale? Es decir, si yo le doy mucha importancia a las primeras impresiones, estoy dando importancia a los sesgos, a lo que parecen las cosas, no a lo que las cosas son. Pero ¿vale? Tú como científico, una persona que estudia el cerebro, que has trabajado con antropólogos, has hecho también estudios antropológicos muy profundos, ¿no crees que una persona a nivel estético, si tú ves a una chica o a un chico fuerte, vital, aseado, con unas características físicas más armónicas, digamos, ¿no? No quiero decir ni guapo ni feo o ni guapa ni fea, pero todo eso son puntos a favor de cualquier decisión, no sé cómo decirte, ¿eh? Decisión de contratar, aparearse, yo qué sé, 1000 decisiones, ¿no? Desgraciadamente sí. Desgraciadamente. Y para mí desgraciadamente. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, sabemos que una persona más alta, ¿vale? Sospechamos que es más inteligente. Y en cambio la altura no relaciona con inteligencia. Entonces, pero hay personas que miden... ¿Ah, no? Yo mido casi 2 metros. Lo sabía que soy gilipollas. No es lo contrario. Entonces, vamos a pensar en aquel que mide 1,40. En aquel que se quemó de pequeño la cara. En aquel que tiene una enfermedad. Y entonces tiene cara la cara hinchada. ¿Vale? Vamos a ver el que no es agraciado físicamente según la cultura. Claro, si yo me dejo llevar por las primeras impresiones, la famosa película El hombre elefante, tan bonita, estoy cometiendo un sesgo enorme, ¿no? Entonces, yo por eso le tengo las pongo un poco ahí, ¿no? Porque me lleva a olvidarme de los que no están por encima de la media, ¿no? Y no quiero jamás en la vida olvidarme de los que están por debajo de la media en algo. 100%. ¿Vale? Hablemos de entrenar nuestro cerebro. ¿Por qué, José, cuando estás en una final de Champions, es tan importante el entrenador, las palabras que te da ese entrenador, ese guía, ese mentor? ¿Por qué antes de una entrevista de trabajo, por ejemplo, tienes que hacer o puedes hacer ciertos entrenamientos o ciertas incluso posturas para que todo eso vaya mejor? Cuéntame ese aspecto. Vale, pues evidentemente si tengo un vínculo con la persona que me entrena, y ahí los estudios son muy concluyentes, cuando el entrenador, por ejemplo, grita y echa la bronca a los jugadores, ¿no? Y esto yo lo he vivido personalmente con entrenadores, ¿no? Cuando mi hijo juega al baloncesto, ¿no? Sabemos que crea estrés en los jugadores. Miedo al fallo, sensación de inseguridad, ¿no? De no ser lo suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando el entrenador apoya, aun siendo severo, pero apoya y es cordial y es amable, pues te ayuda a sentirte integrado, entonces tú funcionas mejor. Eso es evidente. Y respecto a las entrevistas de trabajo, yo creo que a una entrevista de trabajo lo que hay que es tener un gran currículum para que te cojan. Eso para mí es lo más importante. Es decir, sí, pero tú puedes tener un gran currículum y yo como entrevistador tener a otro José que tiene una mejor actitud y coger al otro José. Claro, sobre todo si en el trabajo que vas a coger lo que más se valora es la actitud. Pero este es el famoso debate entre soft skills y hard skills. Habilidades duras y habilidades blandas. ¿No? Para que la gente lo entienda, habilidades duras podría ser, imagínate, alguien que programa código fantásticamente o que edita un vídeo fantásticamente. Y habilidades blandas es alguien que puede trabajar en equipo de una forma mucho más cooperativa, que tiene habilidades sociales, que tiene habilidades de comunicación incluso. Entonces, claro, se dice, y la ciencia no defiende eso, que con soft skills, con habilidades blandas, te comes el mundo. ¿No? Y yo siempre sarcásticamente digo, claro, tú fuiste con tu sonrisa al trabajo,
con tu set de soft skills en la mochila, fuiste muy simpático con todo, siempre con la sonrisa social que abre puertas, pero enchufaron a... ¿Vale? Entonces, depende del trabajo. Claro. Hay trabajo. Yo, por ejemplo, como científico no necesito muchas habilidades blandas en mi trabajo como científico si estoy delante de un ordenador con una pantalla. ¿Vale? Y tenemos una reunión cada 15 días para comentar cosas. Ahora, si fuera vendedor, Claro. evidentemente, si estoy cara al público, si estoy organizando congresos, si soy un psicólogo que estoy cerca del paciente, ahí necesito muchas habilidades, además de las técnicas, pues de las llamadas blandas. Pero como ves, es de nuevo separar la emoción y la razón, ¿lo ves? Vamos a intentar poner aquí algo. Si eres esto, no eres lo otro. ¿Cómo somos los humanos, tío? Y no va la cosa por ahí. No va la cosa por ahí. De hecho, el mito de que las personas inteligentes no regulan sus emociones, mentira. Cuanto más inteligente eres, de media, más regulas tus emociones, porque tienes más estrategias, más conocimiento y sabes las consecuencias de no regular las emociones. ¿Sabes que tuve la oportunidad de hacer un podcast con alguien que tenía unas altas capacidades? Está en un club que se llama Mensa, además, que es un club de gente que tiene altas capacidades, ¿no? Y él decía que en su caso no tenía nada que ver con las altas capacidades, ¿no? Las habilidades sociales pues era algo que no se le daba muy bien, ¿no? Entonces pues muchas veces era retraído, no hablaba y tal. Pero al tener esas altas capacidades, lo que podía hacer era pasar de un sitio a otro mucho más fácil, ¿no? Y utilizarlo en su favor, ¿sabes? Claro, diseñas estrategias para solventar los problemas y ahí la inteligencia te ayuda. Es un mito de que alguien bastante inteligente o muy inteligente es un desastre emocional. Evidentemente, hay gente muy lista y es un desastre emocional, pero también hay gente no tan lista que son desastres emocionales. Entonces, bueno, separar emoción y razón, no debemos. Siguiendo con la entrevista de trabajo, ¿qué sucede si yo estoy en jarra antes de una entrevista de trabajo? Pues que parece que vas a la UFC, ¿no? Que soy Ilia Tupuria, no he venido aquí. Este es mi momento. Bueno, esto también es un tema para todo. ¿Cómo se arquitectura la mente el tío? Sí. O sea, quiero ir ahí, pero primero vamos con la postura de poder. Vale, ese es un estudio la postura de poder. Muy famoso en Estados Unidos, donde se dijo por una investigadora llamada Amy Cuddy, ¿vale? Que antes de una entrevista de trabajo estaría muy bien que te colocaras 2 minutos con las manos en las caderas, ¿vale? Porque según ese estudio elevaba la testosterona. Esa es la razón. La principal investigadora, Dana Carney, si la escribes, la podéis escribir, ya ni contesta, porque rehuyó cualquier relación con ese estudio. Wow. Porque cuando ese estudio se ha intentado replicar, no ha habido replicación, pero como siempre se puso de moda, es muy vendible, ¿vale? Ponte aquí 2 Superwoman, Superman, bueno, era una cosa, charla TED, ¿de acuerdo? Hay grandes charlas TED y hay charlas TED que dicen cosas que no son correctas, ¿vale? Entonces, vamos a pensar un poco, ¿para qué demonios quiero yo elevar la testosterona antes de una entrevista de trabajo? Esa es la primera pregunta, ¿vale? Y eso parte de una noción errónea de las hormonas. Este es otro tema. La testosterona no es la hormona de la violencia y de la agresión. Es la hormona, en todo caso, de la dominancia. Pero los estudios son clarísimos. Si yo me inyecto testosterona o me pongo una crema de testosterona, aumenta mi competitividad o mi dominancia con aquellos que ya domino, pero no con los superiores, ¿vale? Entonces, ¿para qué voy a...? ¿Tú te crees que ante una entrevista de trabajo mi obsesión tiene que ser elevar mi testosterona? Yo creo que no tiene mucho sentido. Aún así, los estudios, evidentemente, en las famosas posturas de poder, demostraron que no era así, no se replican, por qué esta postura y no esta. Entonces eso ha ido de capa caída. Es decir, las posturas de poder no existen. Lo que existen es la gente poderosa porque sabe hacer las cosas y son maestros en algo. La maestría otra vez. El de Jimi Hendrix pues tocaba zurdo, entonces tocaría así. Sí, perdón. Sí. Sí. Y puede poner la guitarra abajo. Eso es una postura de poder porque él es el maestro. Leo Messi. Y Leo Messi es una postura de poder, aunque vaya así como retraído. Da igual. Es el maestro. Entonces, una persona antes de una entrevista se coloca aquí las manos porque va a transformar su cerebro y sus hormonas. Cuando las hormonas dependen del contexto.
¿vale? Las hermanas no hacen una única función, depende del contexto. Uh-huh. Y aquí hay pues literatura, de nuevo, que intenta separar todo, ¿no? Es un poco feo eso. Uh-huh. Vamos a hablar de un tema. No me olvido de una cosa que también tratamos en la primera charla, pero que quiero también ahondar en esta, que es tus experiencias en viajes, experiencias antropológicas, experiencias también incluso con sustancias para entender qué es lo que hacen en el cerebro. Pero me has hablado de algo que son los 678 cerebros de las monjas de Minnesota. Que parece el título de una película de terror. Pues una historia preciosa, maravillosa. Y es que en un convento de Minnesota, ¿vale? Donaron 678 cerebros de monjas después de fallecer a la ciencia. Y analizaron, pues, lógicamente, la neurodegeneración que tenían, ¿no? Si tenían cierto nivel de demencia, de Alzheimer, pues a los 80, 90, 100 años, ¿no? Y esto es en el año 2001, se llama The Nun Study, es muy famoso. Y encontraron además, analizaron también las cartas con las que las monjas entraban al convento. Y entonces manifestaban la devoción y las ganas y la ilusión que les producía de entrar al convento. Okay. Esas cartas las enviaron a los 18 años, 20 años, 21 años, 22 años. Entonces encuentran que aquellas monjas que en su lenguaje, en las cartas, había muchas emociones y un lenguaje muy rico y muy elaborado, imagínate, quiero entrar al convento para ser monja, versus me embriaga la idea de estar con mis hermanas bañado en la espiritualidad sagrada de este recinto por el que voy a conectar con el Altísimo, ¿no? Y estoy en pura dicha, ¿no? Cuando el lenguaje es así de elaborado y hay, lógicamente, emocionalidad, resulta que esas cartas son o fueron predictoras de mayor o menor demencia y Alzheimer 80 años después. ¿En serio? Sí. Es decir, cómo el lenguaje, vivido, sentido, no impuesto, no quiero decir lenguaje positivo, es mucho más allá, ¿no? Como una riqueza verbal con emocionalidad desde el verdadero sentir, desde la pasión por algo, es predictor de lo que se llama reserva cognitiva. Es decir, cuando el cerebro empieza a degenerar, si hemos invertido, y aquí está la parte de salud, ¿no? Si hemos invertido a lo largo de la vida en un tipo de conocimiento, en aprender un idioma, en jugar al ajedrez, en hacer un deporte, en cuidarnos, en tener relaciones sociales de calidad, resulta que aún teniendo un cerebro degenerado por el que la mayoría de personas tendrían síntomas de demencia, deterioro cognitivo o de Alzheimer o alguna otra enfermedad neurodegenerativa, resulta que la reserva cognitiva, sería como la cuenta de ahorro en el banco, nos protege de la propia neurodegeneración. Entonces encontraron que las que tenían Alzheimer no tenían tantos síntomas si la carta estaba llena de adjetivos, emociones y lenguaje fluido, y si no tenían Alzheimer, veían que de nuevo la carta correlacionada con eso. Qué fuerte. Es brutal, es brutal. Además se juntan muchas cosas. Es un experimento muy potente. ¿Por qué? Porque las 678 monjas comen lo mismo, hacen lo mismo, viven en el mismo lugar, respiran el mismo aire, consumen la misma agua, ¿no? Por lo tanto, a nivel científico es un control de variables externas perfecto. Y es una muestra también de un universo, es decir, de estas 600 monjas que hacen una vida monacal. Monacal. Eso es. No... Eso es. No disoluta, no sé cómo decirte, ¿sabes? Entonces, fíjate qué importante el lenguaje, ¿no? Que a veces no se le da tanta importancia. Yo siempre digo que el lenguaje es uno de los mejores reguladores de las emociones. Sí. ¿No? De hecho, este concepto es muy interesante. Se llama granularidad emocional. Las personas, imagínate que hay aquí una araña delante, ¿no? Y yo tuviera cierta fobia a la araña. Si yo digo, tengo miedo, no regulo bien la emoción. Pero si digo, esa araña es la que más me peligrosa, mira tenebrosamente y sus ojos parece que penetran en mí y quiere morderme, me ayuda mejor a regular la emoción. Cuanto más elaborado es el lenguaje,
más estrategias conoce el cerebro para contextualizar las cosas. Volviendo al trauma y a la catástrofe, hace falta que las personas puedan hablar, se les pueda escuchar todo el rato, que esas historias se narren, se escriban, porque el lenguaje es el que va a ayudar a precisamente sanar el trauma, ¿no? Entonces, esos cerebros de las monjas nos hablan de la riqueza, de la granularidad emocional alta en personas a los 18, 20, 22 años, que resulta que es predictor de su longevidad y la preservación de su mente, ¿no? A los 80, 90, 100 años. Es maravilloso. Y luego, qué bonito, ¿no? Que la religión ceda a la ciencia los cerebros, ¿no? Es decir, se dan tantas variables que a mí me emociona pensar en ello. Hablando de monjas, es algo que he tenido durante toda la conversación ahí en la cabeza, en el cerebro, nunca mejor dicho, que quería hablar contigo, que es... Estamos hablando del cerebro, de algo muy, muy físico y muy que todo el mundo, ¿no? Puede conocer. ¿Cómo ves tú la espiritualidad? ¿Existe? ¿El alma? ¿El espíritu? Háblame de eso. Bueno. Es un buen melón, ¿eh? Para un neurocientífico. Es un gran melón. Voy a parafrasear a un filósofo que se llama Thomas Metzinger. Y la frase creo que es muy buena. Lo opuesto a la espiritualidad es la religión, no la ciencia. La ciencia y la espiritualidad tienen métodos similares, por raro que parezca. Uno hacia afuera, en tercera persona, ciencia, y otro hacia adentro, espiritualidad en primera persona. ¿Vale? La religión tiene sus beneficios para quien le gusta y la profesa, sobre todo beneficios por el cerebro social. Pertenezco a un grupo, me da una identidad, comparto valores, hago cosas en grupo y en conjunto. Eso tiene sus beneficios y lo sabemos. Es innegable. Pero no necesariamente la religión produce espiritualidad. Eso también lo sabemos, porque la espiritualidad no se basa en la creencia, ni se basa en la esperanza, ni se basa en la fe. Se basa en la experiencia directa de disolución del yo. ¿De acuerdo? Punto. Y esa disolución del yo puede ser parcial, gradual o total, según todas las tradiciones. ¿Vale? Cuando se produce esa disolución del yo en una experiencia mística, peak experience, como has dicho tú antes, dependiendo de a quién le ocurre, su explicación de la experiencia va a ser dual, racional, budista, cristiana, chamánica. ¿Vale? Si yo tengo una experiencia no dual, donde me doy cuenta que el personaje José en el fondo no existe, es una creación, ¿vale?, del sujeto, como es irracional, la interpreto de una forma determinada. Si fuera budista, diría que me he bañado en la conciencia de Buda. Si fuera cristiano, tal. Y si fuera otro, diría que he conectado con mi alma. ¿Vale? Entonces... Pero, ¿el concepto de alma? Tenemos que invitar aquí a Mario. Claro. ¿El concepto de alma que cuál es? Me parece fantástico, por cierto. Me parece un gran tipo. Si yo parto del dualismo y parto de ahí, yo como científico no puedo partir de un lugar. ¿Vale? Tengo que estar abierto a explorar. Pero si parto de un lugar, estoy partiendo un poco de la creencia, ¿no? Entonces, antiguamente, y con cierta lógica, ¿no?, al mirar el mundo, los antiguos, bueno, pues está aquí el cuerpo, ¿no? Tengo una sensación de que yo dirijo, ¿vale? Y entonces aparece algo completamente desligado del cuerpo. Entonces, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? El alma y el cuerpo. Por cierto, que alma en griego es psique, y psique es desde donde viene la palabra psicología. Y por cierto, que para muchos autores, cuando hablan de alma en la traducción, igual cuando en la medicina china se habla de sen, que es espíritu, realmente hablan de mente. Es decir, en muchos textos que nosotros traducimos por alma, por nuestra religión, siglos de religión, realmente están hablando de mente. Cuando Descartes habla de alma, dice el lenguaje, los sueños, bueno, sabemos eso, para nosotros eso es hoy cerebro. Dicho esto, cuando hay dualismo, alma por un lado y cuerpo por otro, aparece un gran problema, ¿vale? ¿Para qué demonios el alma necesita el cuerpo? Si está ahí eterna, ¿vale? Entonces es un problema muy irresoluble. Se tiende a ir en muchas corrientes al monismo. Pero en el monismo aparece otro problema, y es que, ¿cómo demonios un órgano físico produce mente, que es una sensación subjetiva? Eso se llama el problema difícil de la consciencia, ¿vale? Entonces, pero los místicos
que realmente tienen experiencias del alma o del no yo, ¿vale? O de la totalidad. ¿O del subconsciente también? Bueno, ahora vamos a eso. Vale. Pero el subconsciente también es algo que a mí me... Vale. Sí. Cuando se tiene esa experiencia, la sensación de ser uno con todo, ¿de acuerdo? Y de no haber límites y de que uno está en todo y uno es todo, es enorme, ¿no? Pero eso me hablas de cuando tienes una experiencia mística Eso es. pero del estilo de estoy teniendo, no sé, sexo con mi pareja y estoy en un nivel de hormonal, de si hay excitación. un pequeño yo ahí, no es. Ah. Por ejemplo, los viajes fuera del cuerpo. Hay un yo que sale fuera. No sería. ¿Vale? Cuando no existe el yo. Cuando no existe el yo, pero está la conciencia pura apercibiendo absolutamente todo, ¿no? Esa experiencia es compartida por todas las sabidurías. A mí no me importa que unas sean duales o monistas. A mí lo que importa es que la persona, por eso te decía antes, cuando le escucho hablar, sé que está en el pozo. Si su interpretación es dualista o monista, me da un poco igual, ¿vale? Pero también diferencio si es una creencia, ¿no? No simplemente, bueno, sí, es que... Entonces, la experiencia de no yo es el germen de la espiritualidad. No tiene que ver con la religión, que es la construcción de la creencia, ¿vale? Que es muy poderosa en el cerebro y que, insisto, tiene su beneficio. Entonces, muchas veces hablamos de espiritualidad, pero no estamos refiriéndonos a espiritualidad. Estamos hablando de sistemas de creencias. Okay. Más sofisticados, más nueva era, más de la religión clásica, más de otra cultura, pero no está la experiencia. Y en la experiencia, importantísimo, la debemos cotejar con los demás, la debemos compartir con los demás, con el maestro. Porque si no, me tomo la psilocibina, tengo una experiencia no dual y luego no cambia nada. ¿Vale? Y a lo mejor lo que he visto resulta que tenía un carácter ilusorio. Lo que he sentido no lo sé contextualizar. Hace falta el guardián de la tradición que llevan siglos, milenios, estudiando esos fenómenos a través de la meditación, el ayuno, el canto, lo que sea, las sustancias, el tambor, da igual. El frío, lo que sea. Y o la meditación directa, donde cuando la persona hace su autoindagación y va viendo y descubriendo cosas, las comparte con los demás para contextualizar y que no se desvíe del camino. Y alcanzar, lógicamente, la sensación de que el yo no es tan importante, ¿vale? De que no somos tan importantes, lo que somos es vida, ¿no? ¿Vale? Que estamos mucho más unidos a todos y a todo de lo que imaginamos. De que las etiquetas famosas, soy del Madrid, soy del Barça, soy de no sé qué, muchas veces son limitaciones que nos separan de los demás. Puedo ser de una cosa o de otra, pero con cierta relatividad, que no me aleje de ti, ¿vale? Porque si no pongo muros en esas identidades grupales, ¿no? Entonces, todo lo que sea enardecer el yo, las tradiciones, tanto una como otra, lo intentan sesgar, ¿vale? Que a ese yo puro, o no yo, mejor dicho, le llamen Brahman o Atman, que en el budismo digan no Brahman, no Atman, porque no tiene entidad, o que otro le llame alma y que yo le llame consciencia, sin más. Secundario, la terminología. Si entendemos bien lo que estamos haciendo. Y hay muchísima confusión con esto cuando las personas meditan, buscan su espiritualidad y empiezan a adosar sistemas de creencias, ¿vale? Que les alejan de la propia experiencia. Esto es el pan nuestro de cada día en la espiritualidad. ¿Cuál ha sido la experiencia que más cerca te ha llevado de la espiritualidad, de la conciencia plena? Y hablemos de tus experiencias. Experiencias con el frío, experiencias de enterrarte. El otro día un amigo mío me invitó, me dijo que quería invitarme a un retiro de oscuridad. Yo hice ese con 17 años, en el garaje de mi padre. 3 días en la oscuridad, me dijo. Y yo le digo, irra. No sé. Cuéntame, José. Pues todas y ninguna. Y luego hay algunas que parece... Es decir, y me cuesta un poco, ¿vale? Porque como que hablar de las cosas así... Bueno, pero bueno. Conmigo te permites la licencia. Pues sí, eso es. Perfecto. Porque te conozco y me parece que sí. Entonces,
parece que si uno hace algo, va a encontrar lo que yo llamo el síndrome de la pepita de oro. Lo explico a todos mis estudiantes, ¿no? Es decir, tú no concibas la meditación como un proceso, o la espiritualidad, como un proceso donde vas a alcanzar algo, donde tu yo, va a alcanzar algo. Ajá. Se trata de quitarse de en medio. ¿Cómo nos quitamos a la noche? A la noche, ¿qué hay que hacer? Lo dice aquí el doctor Stivil, ¿no? Ajá. Pues hay que quitarse de en medio. Relajarse, no atender a los pensamientos, no activar el sujeto. Y al no activar el sujeto, caemos a otro estado cerebral donde lo no consciente opera, ¿vale? Pero en este caso, en la espiritualidad, en vez de quedarnos dormidos, estamos plenamente conscientes. Y ahí se producen estados de conciencia modificados donde uno está despierto, consciente, pero no tiene la sensación de ser un sujeto. Hay difusión entre dentro y fuera. Estos límites no se perciben. Y entonces, yo recuerdo una vez, por ejemplo, yo hice un retiro de oscuridad con 17 años, ¿vale? Porque leía la revista de artes marciales y del más allá, y no había nada, ¿no? Y se me ocurrió hacerlo en casa, en el garaje de mi padre, ¿no? Y no ocurrió nada, ocurrió pues que acabé muy cansado, ¿no? Y luego ya entendí que el cerebro ante la oscuridad pues produce determinadas cosas. Pero bueno, ahí no ocurrió nada. Con entierros, pues en una ocasión tuve una experiencia muy fuerte, ¿no? De ser la tierra y ser la vida, no José, ¿no? Pero vino precedido... Explícame esa experiencia. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Pues ¿Cuánto tiempo estuviste enterrado? Pues fíjate... ¿Cavaste tu propia...? Sí, siempre cavamos nuestra propia tumba. Yo me hice una tumba en el jardín de mi casa, ¿vale? Lo cual ya sé que suena un poco raro. Pero no tengo ¿Puedo empezar el podcast así? Yo me hice una tumba en el jardín de mi casa. Sí, ¿por qué no? Vale. Perfecto. Fíjate que hay personas que cavan su tumba de otra manera. Con drogas, con apegos. Con malos hábitos. Con malos hábitos. Pues en un momento de mi vida duro yo conocía estas técnicas, me gustaba mucho el chamanismo, la meditación. Y era un momento duro para mí y yo me cavé en una tumba, yo vivía en la montaña, me cavé en una tumba en el jardín y tal como me habían enseñado de una tradición muy poderosa, procedí a hacer la experiencia. Pero sobre todo porque me permitía repetirla cada noche. Entonces no tenía angustia por sentir, no tenía angustia por alcanzar. Y además sabía, ahora ya lo cuento porque ya soy más mayor, pero yo esto no se lo contaba a nadie en 20 años. 20 años. Sabía que no se iba a entender y me importaba que me juzgaran, ¿no? Uh-huh. Entonces, entraba toda la noche, de lunes a sábado, a explorar esa sensación. ¿Pero y te tapabas? Te tapabas, tú cabas la tumba, forma de construcción, luego tienes unos tablones. Unos tablones, una lona, y yo tenía una cuerda, 2 cuerdas, que tiraba de la tabla de aquí atrás para yo cerrarme y abrir el huequito por donde respiras, ¿no? Y luego yo lo tapaba después, por si venían amigos o quien fuera, familia a mi casa, que no supiera nadie que yo tenía eso. Y entonces yo solo conmigo mismo y con mi maestro o mi profesor comentándole el proceso. Uh-huh. No sé yo cuántas veces lo hice. O sea, no fue un día, no fue un curso de fin de semana. No sé, 200, 300 veces. El caso es que me fui a Santa Fe a un retiro con mi profesor y entonces, para mí lo de la tumba pues era algo cotidiano, lógicamente. Dormir ahí en la tierra, sentir el calorcito de la tierra, ver cómo los sueños eran como más abiertos, más vivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y relajarme ahí en ese lugar, ¿no? Y el caso es que llevaría ya 200 o 300 repeticiones cuando hubo una noche, la tercera noche, donde yo empecé a sentir agobio y mucho miedo y angustia. Por primera vez. Después de 300 Después veces. de 300 veces. Y fue una verdadera lección porque dije, claro, yo no entendía por qué eso a la gente le daba miedo, pero a mí en ese momento tuve pánico, ¿vale? Y entonces incluso me puse a empujar, no podía, y me buscaba el pulso, ¿vale? Y lo notaba agitado y empecé a llorar y me acordé de la gente que he amado. Me acordé de mis padres, de mi amiga Yolanda, de mi amigo Pepe, de mi amigo Dani, de las que habían sido mis parejas en ese momento. Y yo creo que tenía 32 o 33 años. Y dije, hasta aquí, ¿vale? Y como no podía hacer nada, hubo un momento en que me solté. No, bueno,
el cerebro se soltó, porque si no, ¿por qué no me he soltado antes? ¿No? Bueno, algo ocurrió. Entonces el cerebro se soltó. Y a partir de ahí, pasaron unos instantes, como unos minutos, no sé cuánto. ¡Wow! Entonces fue una experiencia y me cuesta mucho. La he descrito, ¿no? en un libro que he escrito, ¿no? Donde yo era la raíz. Y luego el agua. Y luego el brote. Y luego la planta, y luego una molécula de agua que gozaba con otra molécula de agua, y luego eran las escamas de los peces, pero luego era el brillo de la luz sobre las escamas de los peces, y luego eran los triángulos como fractales de las cortezas de los árboles. Y eso duró no sé cuánto, intensísimo, pero no había un José. No había un José, era solo la pura experiencia de la vida, de la tierra, de los ecosistemas, como moviéndose por sí misma, gozando de sí misma, del tacto sagrado del espíritu, por así decirlo, ¿no? Y a las 7 de la mañana que levantaron la tumba, yo les grité, por favor, no, me quiero quedar. Y me dejaron un rato. Y tuve 18 sueños, ya despierto, 18 sueños que anoté después de esa experiencia, ¿no? Como yo soy racional, yo pensé, primero, yo tengo que saber si esto me lo he inventado o no. Hablo con las personas que saben, ¿no? Para certificar. 2. El agobio influye. Es decir, el que en un momento dado sueltas el control, sueltas el yo, ¡pum! Y ya entras en una experiencia más profunda. Parece que sí, con las nociones de las tradiciones, ¿no? Entonces, valoro la experiencia en ese momento como porque mi profesor me dice, sí, es una experiencia que podemos considerar, no es inventada, no es un viaje fuera del cuerpo donde tú sales no sé qué, no es una experiencia cercana a la muerte donde ahí podríamos hablar un montón. Pues una experiencia que se puede calificar como del no yo. Pero claro, ahora viene el problema. Vale, eso parece como muy guay. Yo sé cuando suena o este tío está zumbado o muy guay. Va a ser increíble. La polaridad. Vale. No me vale ninguna de las dos. Porque eso es un martes, imagínate. Tú el jueves coges el avión, vuelves a España y ahora sigue siendo el mismo. ¿Vale? Y entonces empieza la mente. ¡Ay, lo quiero repetir! Lo quiero tener. ¿Y qué pasó? Entonces ya empieza el yo a decir, yo tuve la experiencia. No, yo no tuve la experiencia. La experiencia ocurrió en mí. ¿Qué leñes yo tuve la experiencia? Yo no valgo para tener esas experiencias. Las experiencias ocurrieron en mí porque hice un procedimiento, acción, seguido por una tradición. Y ocurrió. Cuando han ocurrido muchas de esas, se va quedando un pozo. ¿Vale? Y en ese pozo el personaje normalmente se relaja y se ve la relatividad del personaje, ¿no? Y se ve que no hay que alimentarlo tanto. Y en ese proceso normalmente ganamos sabiduría, ganamos compasión, ¿vale? Y probablemente ganemos humildad, espero. Qué fuerte, José, tío. Bueno, otra vez me pasó en la Gran Vía, que no me lo esperaba. Y no venía mediado por una cosa... ¿En Madrid? En Madrid, en el medio de la Gran Vía. ¿Qué te pasó? Pues esa sensación de decir, joder, que no somos todo y no somos nada, ¿no? Pero, insisto, si yo hubiera sido creyente en algo, la hubiera explicado en términos alma, Buda, Porque el cerebro siempre busca la respuesta. O sea, siempre necesitamos una... Claro, necesitamos una necesidad de cierre, ¿no? Y de contexto. Y luego aparece mucho, por ejemplo, el famoso Eckhart Tolle. ¿Sabes quién es, no? El famoso libro El poder de la hora, ¿no? ¿Cómo despertó él? Él, en vez de tener una experiencia gradual y volver, se queda ahí. Se queda. No vuelve. El Eckhart no vuelve. ¿Cómo la tuvo? Después de la borrachera. Él lleva 6 meses cuestionándose quién soy, ¿vale? Cuestionándose de forma fuerte, no haciendo aquí. ¿Vale? De forma interna, más allá de la postura, la apariencia, las etiquetas. ¿Quién soy o cuál es el propósito? No, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué es eso del Eckhart? ¿Quién soy? ¿Vale? ¿Qué controlo? Cuando yo pienso en mi mente, ¿qué controlo? ¿Los pensamientos que emergen los estoy controlando o vienen por sí mismos? Joder, pues vienen por sí mismos. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está José? Si cierro los ojos, si señalo ahí, está Uri, pero si me señalo a mí, ¿dónde? Todo este tipo de métodos de autoindagación que a mí me apasionan. Claro, todas estas experiencias límite, big experience bueno, la disociación del yo, o sea, ¿cómo lo describirías esto? O sea, el no yo. La constatación de que el yo es ilusorio. Vale. Cosa que demuestra la neurociencia una y otra vez, coincidiendo con todas las tradiciones de sabiduría
perenne. Es decir, no es una cosa friki o imaginada. La propia neurociencia te demuestra que cuando tú te crees libre de coger el vaso, ¿vale? Hay un potencial de preparación 200 milisegundos antes y después ya ejecuto la acción motora y resulta que el potencial de preparación se activa antes de tomar la decisión. Estos son los famosos experimentos de Benjamin Libet, que fueron una revolución, ¿no? Es decir, que el cerebro hace cosas y cuando llegan al consciente nos deja que las decidamos en la dirección que ya están decididas. Explícamelo mejor. Vale, es un poco complicado. Yo voy a coger el vaso. Vale. Entonces, primero está la intención de hacerlo y dos, la ejecución motora de una neurona motora, ¿vale? Que tarda un poquito, ¿no? Desde que está la orden hasta que cojo el vaso. Entonces, intención primero, ejecución después. Entonces, intención 200 milisegundos antes y la ejecución 100 milisegundos después. Y entonces hay un potencial de preparación que resulta que se está ejecutando antes, hasta un segundo antes. Entonces, eso se llama la teoría de la causación aparente, de un magnífico investigador de Harvard, se llama Daniel Wegner, que tiene un libro precioso que se llama The Illusion of Conscious Will, la ilusión de la voluntad consciente. Entonces, resulta que el cerebro, antes de que yo decida coger el vaso, él ya ha activado el potencial de acción. Y después, al consciente, emerge la posibilidad de decidir, pero ya está decidido, ¿vale? Entonces, esto encaja mucho en lo que siempre hemos considerado rarísimo de otras culturas, cuando nos han hablado del yo falso, el yo ilusorio. Existe la ataraxia en el occidente, existe Nirvana, existe el no Brahman, no Atman, existe la comunión con el Gran Espíritu, los indígenas, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por cultura, es lógico que digamos, ¿qué me está usted contando, ¿no? ¿Vale? Pero la neurociencia te va demostrando que esa construcción del yo, nunca mejor dicho, es una construcción. Si la deconstruimos y somos conscientes de su carácter ilusorio, pues el yo lógicamente molesta menos, ¿vale? Porque es gran parte del problema del sujeto, del egocentrismo, del narcisismo, de sus neuras, de sus imaginaciones, de su necesidad de identificación, de su necesidad de competir contra otros, de ser mejor, todo eso. ¡Wow! Yo, perdona que me río porque es que me está viniendo a la cabeza la frase de un amigo mío que es una tontería, uh-huh, pero que es ojalá ser una mantarraya, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sin tantos... Sí, eso es, claro. Pura conciencia, ¿vale? Entonces, eso que tenemos cierto recelo, ¿vale? Neurocientíficamente sabemos que no es una locura. Y para eso hay determinadas técnicas graduales, exposiciones, entrenamiento, ¿no? De autoindagación sobre ese proceso, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay algunas culturas no duales que se han especializado mucho en eso, ¿no? Uh-huh. Y ahí depende pues, del rigor que se tenga, ¿no? O sea, trabajo y entrenamiento para poder llegar a dominar todo eso. Eso es. A veces esas experiencias son, como decía, parciales y uno vuelve, aunque queda el recuerdo, que ya es bastante, y a veces, como en el caso de Cartol y otros muchos, te quedas en esa experiencia. Entonces te quedas ahí sin la sensación, viviendo, muy consciente, muy compasivo, muy atento, sin la sensación de ser un sujeto que tienes que mantener una imagen, etcétera, etcétera, un criterio, bla, 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 bla. Que permite mucha flexibilidad. Hablemos de la tecnología. Uh-huh. De la inteligencia artificial. Me encanta. ¿Sí? Sí. Dime ¿cuál es tu visión como neurocientífico? Sí. ¿Qué va a pasar también y qué nos está pasando en la cabeza con todo lo que viene? Uh-huh. ¿Y cuál es algo que también me has comentado que son las investigaciones de Microsoft con todo el tema de las emociones y de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que un poco uniéndolo con el hilo anterior, la inteligencia artificial, de hecho yo estoy en un proyecto con un compañero, con David Vivancos, para un poco explicar cómo la inteligencia artificial intenta simular o cómo podría intentar simular un cerebro humano. Okay. ¿Vale? Entonces, en el momento que la inteligencia, no se puede decir si sí o si no, sino la pregunta es cuándo lo va a conseguir, ¿vale? No si no lo va a conseguir, sino cuándo lo va a conseguir.
Entonces, yo creo que nos va a obligar a hacernos muchas preguntas de quiénes somos, ¿vale? Entonces, en ese sentido lo veo muy positivo porque va a decir, ostras, ¿ustedes quiénes son? Nosotros todavía nos creemos la cúspide evolutiva, a pesar de que hace 160 años Darwin nos demostró que no. Somos uno más. Nosotros no somos la especie elegida, no somos la especie superior, no estamos más desarrollados que un murciélago, que un águila, que un cefalópodo, en absoluto. Hemos respondido a nuestro ambiente. Pero en nivel vida cotidiana, seguimos sintiéndonos muy especiales. La inteligencia artificial nos va a obligar a eso, sí o sí, ¿vale? Pero ahí, en ese sentido, me parece positivo. Y respecto a las emociones, y volviendo a la detección de las emociones, cuando estos expertos, a veces policíacos o no, dicen que son capaces de detectar cosas, pues evidentemente, si detectan códigos en el rostro y en las posturas, una inteligencia artificial lo puede hacer mejor. Es lógico. Por un algoritmo matemático. Claro. Es decir, igual que una inteligencia artificial ya es capaz de detectar mejor un tumor, una radiografía del más experto de los neurólogos, ¿no? Que ha visto a lo mejor 20.000, la inteligencia artificial yo le puedo enseñar, este tiene tumor, este no, este sí, este no, y le alimento con 300.000 radiografías, ¿no? Con todas. Con todas, eso es. Y entonces, pues, imagínate el beneficio, ¿no? Cuando eso se intentó hacer con las emociones, partiendo de los modelos de Ekman, ¿qué ocurrió? Pues que hasta la propia Microsoft, que desarrolló un software para interpretar emociones y calibrarlas mejor que cualquier analista humano, lo echó para atrás. ¿Por qué? Porque hubo resistencia en Estados Unidos por parte de la ciencia que dijo, no hay ninguna evidencia de que las personas cuando sienten asco, todas pongan cara de asco. De que las personas cuando sienten alegría, todas sonrían así. De que las personas cuando se enfaden, todas hagan esto. Y no hay ninguna evidencia de que esto solo sea para enfado. Yo soy un poco miope, cuando miro lejos pongo esta cara. Claro. Vale. Cuando río, pues soy un poco tímido, entonces probablemente ría de otra manera. Entonces Microsoft echó para atrás el programa que ya tenía aprobado y había invertido muchos millones de dólares en reconocimiento de emociones, para bien. Pero puede ser que en algún momento sí que podamos descifrarlo de una forma más matemática o más universal. Yo creo que es complicado, porque hay mucha variabilidad en la expresión de nuestras emociones. De hecho, hay mucha variabilidad en las emociones. Es decir, las emociones tienen un elemento cultural importantísimo. De hecho, incluso hay nombres específicos de emociones en un lenguaje y no en otro, ¿vale? Por ejemplo, la famosa amae. Pues amae es una emoción típicamente japonesa. ¿No? ¿Qué es? Que es curioso. Es algo así como, a ver cómo lo explico. Es como una especie de condescendencia. Entonces yo me hago un poco ñoño, ¿vale? Como si necesitara un poco de, por ejemplo, de cariñito de alguien, ¿vale? Y la persona sabe que lo estoy medio haciendo así y la persona viene y me da el cariñito, ¿no? Entonces se favorece un vínculo, entonces yo siento amae y la persona siente amae. Pero yo no necesito eso, no es una necesidad y no es una ayuda. Es una especie de simulación que favorece ese vínculo. Tío, ¿sabes qué? Ahora hablando de esto, ¿Sí? No sé por qué, pero me ha llegado a una conversación que tuve con Javi Santaolalla, que él es físico, doctor en física, está en el CERN de Suiza, y hablaba de cuando en el acelerador de partículas chocaban, ¿no? Había un momento en el que estaban todas las partículas al mismo tiempo ahí, ¿no? Entonces, pues claro, pues un poco con la emoción esta también, ¿no? Que es como una emoción que tiene todas las emociones o que tiene tal. O con los sabores, ¿no? También el sabor umami, que es un sabor que no es ni dulce ni salado, ni agrio, ni tal, sino que está como tal. Todas estas cosas que no encajan en ningún patrón. Encajan, eso es. ¿Sabes? Es decir, nosotros buscamos siempre como categorías. Exacto. Y en realidad lo que hay son como dimensiones, como un espacio muy complejo, ¿no? Y eso en el lenguaje, por ejemplo, las emociones se ven mucho. Entonces, claro, esa idea de que una IA categorice 4 o 5 lo podría hacer, pero es que la IA no es lo que falla es la categorización. Esa categorización no encaja, afortunadamente. Tenemos que sentir lo que hay que sentir, ¿no? Y entonces abrazar esa experiencia emocional diversa es lo que nos hace humanos. Categorizar la emoción y restringirla a una manera de reír, una manera de hablar, una manera de estar, lógicamente es muy, muy limitado. Para finalizar, José,
entrenando mi mente. Es decir, todo el crecimiento personal, los gurús que te hablan de la ultraproductividad, de estar en tu prime, de tener, que es una frase que te encanta, ¿no? Estar en tu prime. De tener como la mente siempre preparada para dar el máximo, ¿no? ¿Realmente se puede tener una arquitectura mental o ponerte en un flow, no sé cómo decirlo? O sea, en un estado de decir, es que lo hace todo hiperconectado, hiper bien, estoy bien, me siento bien, estoy como estoy yo ahora haciendo el podcast, tío. Te juro que yo he vivido etapas de mi vida, hablemos del trabajo, he vivido etapas de mi vida en las que no estaba nada conectado con mi trabajo y ahora estoy en un flow absoluto. Es decir, hago el podcast, pum, lo grabo, lo publico, tal, un día me sale mejor, otro peor, me da igual, pum, 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 estoy como la manta raya, ¿sabes? Bueno, yo creo que ahí se junta la experiencia real acumulada, por lo tanto, probablemente no tengas el nerviosismo, la angustia, la duda del novato, número uno. La maestría. Tienes la maestría, ¿vale? Y luego probablemente sospecho que eres una persona humilde y entonces el propio yo no te molesta mucho, ¿vale? Y entonces a lo mejor tampoco hay mucho apego, ¿eh? Hay deseo, pero no hay apego, como decía un maestro llamado Tilopa de la tradición. El problema no es el deseo, el problema es el apego. Entonces, si no hay apego al resultado, y por sus obras les conoceréis, y yo entrego y que el resto se haga por añadidura, claro, podemos fluir en los procesos, ¿vale? Sobre todo en aquellos que tenemos maestría. Entonces disfrutamos del proceso, lo entregamos y dejamos que los resultados vengan o no vengan. Claro, ¿no? porque esto, mucha gente me dice, ¿cómo puedo hacer el podcast perfecto? Y yo digo, claro, no lo sé. No lo sé. Es decir, claro. yo empecé el podcast y no eso tenía es. ninguna Eso visualización. Pero yo, Eso es. No sé por qué, Sí. o sea, dije, está bien, funciona, resuena conmigo, me lo paso bien, no sé, unas ciertas características que dije, continúo hasta que llegó donde llegó. Eso es. Entonces esa idea de no apego, de hacer disfrutar de la obra en sí misma y no tanto pendiente del resultado, yo creo que es lo que permite cierta fluidez. Y en ese yo que no está ahí buscando ser un narciso, parecer más, no sé. No, hombre, eso ya ayudar a los demás y poco más. En el proceso este de pues el podcast, ¿no? Hablamos de cómo hacerlo, ¿no? Mucha gente me lo pregunta y yo siempre digo, intenta preguntar como pregunta un niño, es decir, con una pregunta muy simple, ¿no? Papá, ¿qué es la muerte? ¿O por qué nos morimos? ¿No? Una pregunta muy simple y con una genuina o con unas genuinas ganas de conocer la respuesta. ¿Sabes? Es decir, dímelo. Y luego, siempre también con el ego, también esto me ha llevado a esa idea, ¿no? Nunca estar ni por encima ni por debajo de la persona que tienes delante, ¿no? Porque estar por encima significa que la otra persona piensa ¿de qué vas, tío? Sí. Y tal. Y estar por debajo también hace que la otra persona diga, hostia, es que le pierde interés. Eso es. ¿Sabes? Entonces es como, estate ahí. Un encuentro sincero. Es difícil o no, no sé, pero tiene que ser. Sí. Claro que sí, claro que sí. José, es un placer hablar contigo. Bueno, y contigo también, evidentemente. Segundo podcast. Que yo creo que... Bueno, o sea, ya sabes que tienen que ser muchos más. Bueno, yo encantado. Yo encantado de tenerte y de hablar de cualquier cosa. Creo que ha sido muy interesante también todo el tema que hemos hablado de Valencia, todo el tema de, en este caso, del dolor, del miedo, del trauma, de todo esto. No sé si como neurocientífico también, tampoco te quiero poner una piedra ni nada, o sea, de charla y como amigo te lo digo, ¿alguna cosa que nos pueda servir, alguna imagen que nos pueda servir para entrar más en un zen o en una posición un poco más tranquila después de todo esto? ¿O cuál sería un camino? Yo me quedo con que ante la vida real y las circunstancias reales y el dolor real, la gente más allá de sus etiquetas está ayudando. Y eso es lo que a mí me llena de gozo, ¿no? Es decir, confiar en los demás. Haya ido gente del Atleti, del Madrid, andaluces, catalanes, gallegos, portugueses, franceses. Lo que nos une es el cerebro social, el sufrimiento, ¿no?
Y no hay nada mejor que hacer que ayudar al otro. Es que es el único sentido de la vida, evidentemente. Entonces, cuando la vida exige eso, las personas responden, ¿no? Uh-huh. Y responden de forma maravillosa. Esos son los héroes, no los que se hacen la foto. Esos son los héroes, ¿vale? Y ojalá podamos honrar como se merecen a aquellos que han perecido y ojalá podamos ayudar como se merecen a aquellos que están sufriendo y que van a sufrir todavía. Eso, sin lugar a dudas, es lo más importante. Gracias por venir, José. Señor, muchas gracias. Gracias.